Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la volumetría de neutralización en medio no acuoso, es decir, cuando se cambia el solvente agua por otro. Entonces, ¿cuándo se usa ese medio no acuoso? Cuando la sustancia a analizar es insoluble en agua, o sea, no puedo preparar una solución acuosa para poder hacer la valoración. Cuando el analito es un ácido o una base muy débil en agua, fíjense su Ka o su Kb menor a 10 a la menos 8. Esto ya lo hemos visto en la volumetría en medio acuoso, este gráfico, en donde se representa el pH en función de los mililitros del valorante. Entonces son curvas teóricas en donde se representa un ácido HA que es valorado con el hidróxido, y este es un ácido fuerte, y acá vemos ácidos HA con su pKa más grande, o sea, se hacen más débiles, y vemos el límite acá en el pK8 con un sigmoide que todavía está definido. En cambio aquí el de pKa, o sea, más débil todavía, ya no se puede hacer esta valoración directa. Entonces, acuérdense que tomamos que para valores de pKa mayores a 8 ya son tan débiles que no se pueden valorar en medio acuoso. Y otro caso es el de mezclas de dos o más sustancias que tienen fuerzas ácidos-bases comparables, como es el caso de lo que nosotros llamamos ácidos minerales, como el ácido clorhídrico, nítrico, perclórico en medio acuoso. Todos son ácidos fuertes, y si yo los querría valorar, no los puedo diferenciar en este medio, tengo que buscar otro medio adecuado. Entonces repasemos la teoría ácido-base de Bronsted y Laurit, que decía que una sustancia actúa como ácido cuando cede protón, en cambio como base cuando acepta un protón. Entonces, en una reacción ácido-base de este tipo, el ácido acético con el amoníaco, el ácido acético cede su protón y da lugar al acetato, que es su base conjugada, y el amoníaco recibe el protón, da lugar al amonio, que es su ácido conjugado. Entonces veamos, en un medio acuoso, el ácido acético, lo represento es esta misma, acuérdense, ¿no? Es otra forma de representar el ácido acético. Se disuelve en agua, da lugar, al perder el protón, al acetato, y el agua recibe el protón, da lugar al hidróneo. En el caso del amoníaco, que en solución acuosa actúa como base, vemos que el agua es quien cede su protón, da lugar al amonio, y queda el OH, que le vamos a llamar hidroxilato. ¿Qué pasa si cambiamos el medio? O sea, el agua por otro solvente genérico, vamos a llamar HS. Entonces aquí el ácido acético, vemos, actúa como ácido, cede su protón y forma esta molécula de solvente protonado que le llamaremos en forma general lionio. Y si tenemos una sustancia que, como la etilendiamina, que frente a este solvente actúa como base, el solvente cede su protón, da la especie protonada y el anión del solvente, que llamaremos liato. Entonces aquí tienen ustedes en este cuadro una lista de solventes HS, el agua, el metanol, el ácido acético, el etanol y la etilendiamina. Son algunos solventes para que vean cómo se forma el catión lionio, o sea, el mismo solvente protonado. Fíjense, el hidronio, el metilonio, acetilonio, etilonio y etilendiamonio. Y el anión liato de estos solventes aplicados al agua da el hidroxilato, metanol metilato y así. ¿Ven?
terminados en general, ato, van a ver que hay algunos casos en que no, pero los ejemplos sí se los ve claramente. Entonces, en el medio acuoso nosotros habíamos definido el pH como el logaritmo negativo de la concentración del hidronio. Si usamos un solvente distinto al agua, cualquiera de estos que ven acá, tendremos que definir el P-lionio, que sería el logaritmo negativo de la concentración del lionio. Entonces, apliquémoslo, por ejemplo, al uso del metanol como solvente, tendríamos que hablar de P-metilonio. Bueno, y ahora vamos a ver distintos tipos de solvente, cómo se clasifican. A los que se llaman anfóteros o anfipróticos son los que tienen tanto propiedades ácidas como básicas. Y pueden ser dentro de este grupo los que están en un subgrupo que llamaríamos predominantemente ácidos, como ácido acético, sulfúrico y nítrico, o los predominantemente básicos, como amoníaco y etilendiamina. Y tenemos un tercer subgrupo que son similares al agua, se les llama neutros, como el etanol y el metanol. Fíjense que en estos casos, ya vamos a verlo en más detalle, pero el solvente pueden reaccionar dos moléculas del solvente entre sí. Otro grupo de solventes son los básicos, o sea, sin propiedades ácidas, no pueden ceder protones, de hecho son apróticos, o sea, no tienen en su estructura protones, como piridina, acetona, dioxano, dimetilsulfóxido o metilisobutilcetona. En este tercer grupo de ácidos, en realidad no se conocen ejemplares. Son aquellos sin propiedades básicas. Se podría tomar como representante de este grupo al fluoruro de hidrógeno, en el cual todas las sustancias serían básicas, hasta el ácido nítrico. Pero lo nombramos a modo así informativo, no se los usa comúnmente. Y un último grupo de inertes o inactivos que no actúan ni como ácidos ni como bases, como el caso de benceno, tolueno, hexano, etc. En este último grupo de solventes no interaccionan químicamente con los solutos, solo forman dispersiones físicas. Entonces esto sería lo ideal, sería una reacción ideal en donde ellos no actúan con el soluto, o sea, son las que se llaman reacciones ácido-bases directas. En los casos anteriores, si hay una reacción química, por eso se llaman indirectas, son solventes activos. Bueno, entonces habíamos dicho que los solventes anfóteros tienen propiedades ácidas y básicas. Entonces, pueden reaccionar entre sí. Fíjense, un ácido acético más otro ácido acético pierde el protón y da la especie acetato. Y la otra que gana el protón da el solvente protonado, el acetilonio. Lo mismo se puede hacer para los que son dentro de los anfóteros, pero predominantemente básicos, reaccionan entre sí, dos amoníacos, uno como ácido, otro como base. Y los neutros similares al agua, que es el caso, acá tienen representado metanol y agua. Los solventes básicos habíamos dicho que eran apróticos, como por ejemplo la piridina. O sea, no tiene propiedad ácida, pero puede aceptar protones por este par de electrones libres del nitrógeno, en el caso del dioxano por los oxígenos. La acetona, también el dimetilsulfóxido puede aceptar protones en el oxígeno, y la metilisobutilcetona. Un ejemplo de uso de estos solventes, por ejemplo, del ácido bórico, que es un ácido inorgánico débil, fíjense, una Ka de 10 a la menos 10. Entonces, medio acuoso, puro, no se pueden valorar.
Entonces se cambia el agua por un solvente básico, como es la piridina, que exalta la propiedad ácida del ácido bórico y aumenta su fuerza considerablemente. Si quisiera hacer la valoración en un medio acuoso, hay que usar alguna sustancia como manita. Esto ustedes la tienen a la técnica en la volumetría en medio acuoso para poder valorarlo al bórico. Y por último, dentro de los solventes inertes, habíamos dicho que había, por ejemplo, benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, hexano, cloroformo, acetonitrilo. Se nombran algunos que son los más comunes. Bueno, volvamos sobre la reacción de autoprotólisis del solvente. Reaccionan el solvente entre sí y da lugar al lionio y al liato. La constante de este equilibrio se denomina constante de autoprotólisis y queda igual directamente a la concentración del lionio por el liato, ya que las moléculas del solvente puro no van en la expresión de la constante de equilibrio. Y aquí tienen ustedes una serie de reacciones de autoprotólisis de algunos solventes. Fíjense que las KAP van disminuyendo, o sea, se hacen más débiles hacia abajo estas reacciones y el valor de pKAP aumenta. Entonces vayan analizando uno por uno las reacciones para viendo cómo la hacen. En el caso del sulfúrico, fíjense, una de las moléculas pierde el protón y protona al sulfúrico, por eso me quedan 3 protones y una carga positiva. Y la otra pierde el hidrógeno, entonces me queda esta especie. Lo mismo hacen con el fórmico, agreguen a una especie un protón más, un hidrógeno y una carga, y a la otra le quitan. Y lo mismo hacen, este ya lo hemos visto, acetilonio y acetato, y fíjense que la pK de autoprotólisis es parecida a la del agua. La del agua, que es la que tienen acá, que es la que da lugar a hidronios y a hidroxilato, es la pK que se llama water, que es igual a 14. Esto lo conocen y lo han usado. Y con valores de pK más grande al agua, por ejemplo, tienen el caso del metanol, del etanol, la etilendiamina, el amoníaco. Y vamos a ver que son solventes muy útiles o adecuados a medida que los que tienen, pK de autoprotólisis más grandes, porque tienen un campo de aplicación para diferenciar ácidos de bases mayor. Veamos esto en más detalle. Volvamos sobre la autoprotólisis del agua y su K-Water. A partir de acá, ustedes, si hacen que estas dos concentraciones sean iguales, queda el hidronio al cuadrado, entonces despejando, sacan la raíz de la K-Water, que es de 10 al menos 7, y a partir de ahí ustedes podían calcular el pH del punto neutro, que es 7. O sea, tienen una escala de pH entre 0 y 14. pH menores que 7 ácidos, mayores que 7 básicos. Ahora, si yo cambio el solvente, tengo que hacer esto mismo, por ejemplo, para el etanol. O sea, está la autoprotólisis del etanol, su constante de autoprotólisis, la raíz cuadrada de esa constante me da este valor y el logaritmo negativo de este valor me da el petilonio, que sería el punto neutro en este solvente, que digamos que sea 10, entonces la escala se amplía mucho, el campo de 0 a 20 en vez de 0 a 14. Entonces sería muy adecuado para diferenciar fuerzas ácidas y básicas. Bueno, ahora vamos a ver el efecto nivelador y diferenciador de un solvente. Ácidos minerales, ya hemos dicho, como el clorhídrico, nítrico, perclórico, en agua actúan todos como fuertes. Entonces las reacciones se representan de esta forma, con una simple flecha totalmente desplazados hacia los productos. O sea, si tengo una mezcla de estos dos ácidos, no se los puede diferenciar. El agua actúa como un solvente nivelador de esos ácidos y si se quisiera hacer una valoración
de esta mezcla obtendríamos un solo punto de inflexión, entonces no se los puede diferenciar. El agua actúa como nivelador. Ahora, ¿qué pasa si cambio el agua por ácido acético? En este caso, fíjense, el ácido clorhídrico y el perclórico dan lugar a equilibrios con sus constantes correspondientes y aquí vemos que el ácido perclórico tiene más fuerza en el ácido acético que el clorhídrico. Fíjense en los valores de la K, los órdenes. Entonces el perclórico es más fuerte. Entonces aquí decimos que el ácido acético, que es un solvente más ácido que el agua, actúa como solvente diferenciador de ácidos. Y entonces, en este caso, tendríamos un sigmoide con dos puntos de inflexión. Bueno, y el caso en que el agua actúe como diferenciador es algo que ustedes conocen muy bien. El ácido acético en agua es un ácido débil. En cambio, fíjense que está con un equilibrio. En cambio, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. En este caso, el agua diferencia la fuerza de estos dos ácidos. Y otro caso, por ejemplo, de un solvente nivelador de ácidos sería el amoníaco o el etilendiamina. Fíjense, estos dos mismos ácidos, pero disueltos en amoníaco, ya no se pueden diferenciar sus fuerzas. Los dos actúan como ácidos fuertes. Cuando yo digo que el ácido acético es un ácido débil, tendría que aclarar que estoy hablando de el solvente agua. Bueno, entonces, en un solvente ácido, piensen en el ácido acético y los ejemplos que hemos visto, los solutos ácidos diferencian su fuerza ácida. Era el caso cuando lo elegíamos para diferenciar el ácido clorhídrico del perclórico. En un solvente ácido, los solutos básicos igualan su fuerza. Sobre esto vamos a volver cuando veamos la alcalimetría en medios no acuosos. Si yo tengo una mezcla de solutos básicos, no voy a elegir el ácido acético como un solvente adecuado para valorarlos porque no los voy a poder diferenciar. Ahora, ¿qué pasa? En un solvente básico, los solutos ácidos igualan su fuerza, que es lo que hemos visto al final, con el amoníaco y el ácido acético y el ácido clorhídrico. Y en este caso pasaría lo mismo en la acidimetría y yo tuviera una mezcla de estos ácidos y no los podría diferenciar, tendría que buscar otras opciones. Y bueno, por otro lado, en un solvente básico, los solutos básicos diferencian su fuerza. Ahora entonces, encontremos una relación entre esos valores de las Kp que hemos visto y la capacidad diferenciadora. Cuando el valor de la Kap es grande, ejerce un efecto nivelador grande. Entonces no sería conveniente elegirlo como solvente. Y acá tienen, si quieren comparar el amoníaco con el fórmico, fíjense, es mucho más chica la constante de autoprotólisis, sería un solvente adecuado, siempre tomando en cuenta solo este aspecto, ¿no es cierto? Después tendríamos que ver si la sustancia se disuelve o no y otras consideraciones. Estamos analizando el valor de Kp únicamente. A medida que la Kp disminuye, en cambio aumenta el efecto diferenciador. En este caso, el agua sería mejor diferenciador que la dimetilformamida. Bueno, en conclusión, para solventes con mayor Kap, existe un menor campo utilizable de fuerzas ácidas o básicas y no es conveniente su uso. Ahora vemos otro concepto, otro parámetro que es el de la constante dieléctrica D del solvente, que se define como la medida de la facilidad de un solvente para separar dos iones de carga opuesta. Entonces, tenemos una sustancia AB que en una primera etapa forma el par iónico, este que ven aquí,
acá, AB, acuoso, cuando se agrega un solvente, y en otra etapa en donde ya los iones se disocian, o sea que se separan los iones. Entonces, fíjense que hemos dicho que es una medida de la facilidad de separar, o sea que hay solventes con D más grande que separan y por ende disuelven mejor una dada sustancia. Bueno, fíjense, aquí está la expresión de la fuerza de Coulomb, que depende de las cargas de los iones, de la distancia que los separa y también de la constante dieléctrica en forma inversamente proporcional. O sea que a medida, que es un poco lo que les decía, cuando tiene el valor de D mayor, menor es la fuerza, debilita la fuerza entre esos iones. Entonces hay mayor número de iones. Es mejor solvente. Cuanto mayor es D, será mejor el solvente. Y acá tienen una tabla con distintos solventes, muchos ya los hemos nombrado, ya les está sonando, con sus constantes dieléctricas. El agua, fíjense, entre los valores mayores, es un excelente solvente, bien saben que le llaman solvente universal. Después tienen, por ejemplo, el alcohol, el metanol o el etanol con valores más bajos, solventes como el amoníaco y la etilendiamina, que lo hemos visto actuando como bases, el ácido acético. Fíjense, una constante dieléctrica bastante más baja que el agua, pero como reemplazo, como solvente es muy útil. Vamos a ver casos puntuales. Y después está esto que estaban dentro del último grupo de los inertes con constantes dieléctricas muy bajas. Vamos a ver ahora cuándo afecta la constante dieléctrica en estas propiedades ácidas o básicas de solutos. Reacciones en las que no afecta es cuando intervienen el mismo número de iones cargados. Por ejemplo, el amonio en agua, tenemos en los reactivos un solo positivo y en el producto también. Y el amonio en etanol pasa lo mismo, o sea, no hay cambio en el número de iones y vemos reflejados en constantes del mismo orden. Entonces no es uno más soluble o que sea la reacción más desplazada hacia los productos si es un solvente o el otro. O sea, acá el hecho que el agua tiene una constante dieléctrica mucho más grande que el etanol no afecta. En cambio, sí afecta el valor de D del solvente cuando varía el número de partículas cargadas, como en el caso de anilina disuelta en agua o anilina en etanol. Vemos que en estas reacciones se forman iones en los productos, o sea, cambia. Acá son neutras las moléculas y se forman iones. Y en este caso, comparando los valores de las K de estas reacciones, vemos que en agua es más grande, o sea que está más favorecida esta reacción que en el etanol. Vamos a ver un ejemplo entonces para que les termine de quedar claro cómo afecta la constante dieléctrica. Por ejemplo, el ácido acético en agua, que ya hemos visto que tiene dentro de las constantes dieléctricas elevadas, o en etanol, que es mucho más baja. Entonces, el ácido acético en agua en un primer momento forma el par iónico que se disocia. Y la constante de disociación, o sea, la Ka de este ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. Nosotros decíamos que era un ácido débil. ¿Qué pasa si en vez de disolverlo en agua se lo disuelve en etanol, que tiene una constante dieléctrica mucho más baja? O sea, diríamos que no tiene tanta capacidad para separar estos iones. Y es lo que se verifica a través de su constante ácida en etanol. Fíjense que es mucho más chica, o sea, está más como la forma de par iónico y no como los iones disociados. Entonces, en general, digamos que solventes con D mayor a 20
predomina la disociación, que sería el caso este que hemos visto en agua. Y solventes con D menor que 20 o digamos cercanos a 20, predomina el par iónico. Con esto terminamos la primera parte de las volumetrías en medios no acuosos.